Vale, un gusto. Mi nombre es Aldair Snyder Albiferia, de la ficha 329-3924 de Instrumentación Industrial del SENA CIDT. A continuación voy a exponerles el caso 2 del horno de secado que nos correspondió a nuestro equipo. En este caso nos enfrentamos a un sistema de calefacción industrial, el horno de secado, que representa una carga puramente resistiva. El factor de potencia es igual al coseno, que es igual a 1. A diferencia de los motores de resistencia, no generan picos de corriente por arranque inductivo, pero demanda una corriente constante y elevada durante periodos prolongados. ¿Vale? Para calcular la corriente nominal, tuvimos en cuenta para este caso la fórmula de potencia, que potencia sabemos que es igual a voltaje por corriente, ¿vale? En este caso simplemente despejamos corriente, y como ya teníamos 15.000 watts de potencia y 208 voltios de corriente esto hace de voltaje hace, disculpa, simplemente despejamos la fórmula y con esto hallamos nos dio el resultado de 72,11 amperios, que es lo que maneja nuestro banco, es nuestra corriente nominal. Para el factor de seguridad para las cargas continuas, dando que es un horno industrial, opera de manera continua, más de 3 horas seguidas. La normativa exige un factor de seguridad del 125% para evitar el calentamiento acumulado en los conductos y protecciones. En este caso, tendríamos que coger el mismo resultado de la corriente de 72,11 amperios y lo multiplicamos por 1,25. Esto nos da igual a 90,13 amperios, que sería el 125% de la corriente nominal. Para seleccionar el calibre del conductor, para él lo que hicimos fue tomar el cable 2AWG, revisando obviamente la tabla, teniendo en cuenta la tabla, ya que en la exposición nosotros tuvimos esa pequeña falla, nosotros ya la corregimos. Entonces el cable en este caso es 2AWG. Elegimos este calibre porque su ampacidad base es de 115 amperios, lo que supera con creces nuestra corriente de diseño de 90,13 amperios. Esto nos garantiza que el cable trabaje fresco, disminuirá la caída de tensión a lo largo del trayecto y evitará que el calor del propio cable altere el comportamiento de las protecciones dentro del tablero, ¿vale? En el efecto de temperatura del breaker, sabemos que la temperatura ambiente donde va a estar el tablero va a ser de 45 grados Celsius. Este punto crítico en este caso para mi sustentación, los interruptores termomagnéticos comerciales están calibrados para operar en ambientes estándar de 30 grados Celsius o 40 grados Celsius, según el fabricante como Schneider y Legrand. Al instalar el tablero en un ambiente de 45 grados Celsius, el mecanismo térmico, el bimetal, se dilata antes de tiempo debido al calor ambiente acumulado dentro del tablero. Esto provoca un fenómeno llamado derating, entre paréntesis sería degradación térmica, lo que significa que el breaker se disparará a una corriente menor de la que se dice en su etiqueta. Para la solución de esto debemos consultar la tabla de derreteo por temperatura del fabricante, elegido por lo general a 45 grados Celsius. Un breaker reduce su capacidad efectiva entre un 5% y un 8%. Si elegimos un breaker comercial de 100 amperios, al afectarse
Por el calor, su capacidad real caerá aproximadamente a 92 amperios o 95 amperios, lo cual sigue cubriendo perfectamente nuestra corriente de diseño. Para el caso de nosotros tomamos la curva B. Para este horno debe seleccionar la curva B. ¿Por qué? ¿Por qué la curva B? El rango de disparo magnético. La curva B actúa ante cortocircuito, muy rápida, disparándose entre 3 y 5 veces la corriente nominal. ¿Por qué entonces? Al ser una carga resistiva, puramente resistiva, como es el horno de secado, no existe la corriente de inserción, ni los picos de arranque que tienen los motores, los cuales requieren curvas D o C para evitar disparos en falso. La curva B ofrece protección más rápida y sensible para los cables y el banco de resistencias, minimizando el estrés térmico en caso de una falla o a tierra o cortocircuito. Para la selección de los componentes de mayor protección, el conector, la categoría de empleo, seleccionamos la categoría AC1. La categoría AC1 está diseñada específicamente para cargas no inductivas o débilmente inductivas, como los hornos de resistencia. Como el factor de potencia es prácticamente 1, los contactos de contactor sufren muchos desgastes por arco eléctrico al abrirse. A diferencia de la categoría AC3, que es de motores, debe seleccionarse un contactor bifásico o trifásico usando dos polos que soporten al menos 80 amperios o 100 amperios en AC1. En este caso, en el caso de que nos pedían que teníamos que tener en cuenta el relé térmico o un guardamotor, aunque la resistencia no se atascan como un motor o un aumento en el voltaje de la línea o una falla parcial en los elementos calefactores puede elevar la corriente destructivamente, ¿vale? Un relé térmico o un guardamotor con un rango de ajuste que cubra los 72,11 amperios de la corriente nominal. Por ejemplo, un rango de 63 amperios a 80 amperios. Se debe calibrar exactamente a la corriente nominal, calculada en 72 amperios. Vale, muchas gracias.